Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Chicoblox en el cual les voy a estar enseñando a cómo farmear en el juego llamado Deep Woken. Recuerden que es uno de los juegos más difíciles de Roblox y tiene un costo de 400 Robux. Ahora, si tú ya lo tienes, te voy a enseñar a cómo farmear de a partir de nivel 5 a nivel 10 y de nivel 10 hasta nivel 20. Esta va a ser la primera guía que vendré haciendo sobre Deep Woken en el sentido de cómo farmear y dónde farmear. Vamos a tomar como ubicación Eteria. Digamos que te apareciste en Eteria, o sea, porque seguiste mi tutorial anterior. Porque ahí te explico cómo levelear tus primeros niveles y la guía para principiantes. Aquí se supone que ya debes de saber más o menos lo indispensable y básico. Así que bueno, entonces vienes a lo que vendría siendo el embarcadero. Bajando de Eteria, aquí está el embarcadero. No puedo ir porque si no los guardias me van a matar, ya que estuve haciendo una misión de lo que vendría siendo los guardias precisamente. Necesitaba matar guardias para que me dieran una piedra y así poder quitar el level cap de lo que vendría siendo el light weapon, porque yo uso pistolas. Por cierto, yo en este video uso pistolas, pero les recomiendo que no sean de pistolas porque literalmente es muy malo. Hay gente que las sabe usar bien y todo, pero yo digo que no se arriesguen. Sigan esta ruta, por cierto. Automáticamente saliendo y teniendo su barco, no importa si chocan como yo, van a tomar de referencia a la derecha. Van a ir a la derecha y van a ver esa puerta gigante. Traten de ir en un periodo que no sea el de ¿cómo se dice? El de invierno, el verano. Traten de ir en verano, aunque no importa, siempre y cuando no sea invierno. Porque en verano hay neblina como la que está ahorita y a veces llueve. Pero en invierno empieza a nevar y literalmente tu visión empeora muchísimo y ya no puedes ver hacia dónde vas. Y eso puede llegar a hacerte perder en el océano y eso es muy malo porque puedes llegar a un océano de mabestias que vendrían siendo unos seres que vendrían siendo como unos monstruos gigantes. Y pues siendo a nivel bajo definitivamente no vas a sobrevivir. O algún peor, llegar al Void Sea. Ya que como en este juego solo tienes 2 vidas, si llegas al Void Sea literalmente estás muerto. Porque en el Void Sea automáticamente te empiezan a respawnear bestias de agua que vendrían siendo como unos leones acuáticos. Y si te mueres en el Void Sea no tienes otra vida. Así tú tengas tu vida bien, te vas directo a los depths. Así que tengan cuidado con ir a esa isla. Ok, entonces, una vez saliendo de la puerta solamente toman la derecha y van a ver esta isla. Si tú ya eres nivel 5... digamos, no lo sé, llegaste a nivel 5, conseguiste nivel 5, tienes que llegar a esta isla. Esta isla es la isla en la que vas a estar farmeando desde nivel 5 hasta nivel 20. Pero hay de zonas a zonas. Yo digo que te lo tomes con calma si eres nivel 5 o incluso menos, ya que puedes venir siendo nivel menos de 5. No lo recomiendo porque sí está muy difícil. De hecho yo me acuerdo que me pregunté con mi amigo, oye, ¿de verdad esta será la primera isla o qué? Pero sí, por desgracia esta es la isla más fácil de farmear. Obviamente con NPCs reales, porque ya les dije en el video que les recomiendo farmear en la isla de los vigías hasta nivel 5. Y todo ponérselo en fortitud. Y una vez llegando acá, a esta isla, van a poder ver que no hay nada. Solamente van a ver unos 3 NPCs que van a estar siempre aquí posicionados. Se van a responder cada cierto tiempo. En este caso, aquí alguien ya los mató, incluso dejó hasta un casco. Entonces, acá tú ves una fogata. Una vez matándolos, recuerda que en las fogatas te puedes curar. Y si tienes la lista de autodidacta, puedes incluso hasta asignar puntos en lo que quieras. Ok, entonces normalmente tú vas a estar farmeando aquí, porque te vas a estar topando a unos NPCs que son bastante débiles. Son NPCs débiles en su mayoría. Débiles cuando, a comparación de los que te vas a topar, a lo mejor me dices, oye, Chicoblox, son débiles pero me terminaron matando. Eso nos pasa a todos. Te recomiendo que seas de Light Weapon, ya que es la más fácil de usar, que es la daga. Eso es muy fácil de usar a comparación de Medium y Heavy Weapon. Esa es mi recomendación. Entonces, ustedes van a estar farmeando solo estos NPCs hasta llegar a lo que vendría siendo nivel 10. O mínimo nivel 7. Una vez ya siendo entre nivel 7 y nivel 10, ya puedes venir a lo que vendría siendo la segunda área. La segunda área también hay que tomárselo con calma porque está medio complicado. Recuerden, el camino solamente es caminar a la izquierda y subir esta pared. Luego se van a dar cuenta. Dependiendo de su suerte, muchas veces hay bandidos acá abajo y otras veces simplemente no hay nadie. Así que es cuestión de su suerte y de si se van a topar.
Yo digo que si son niveles 5 y ven que no hay nada de ese lado, vayan a checar de este. Y si tampoco hay, tocará esperar, porque a partir de aquí ya empiezan a complicarse las cosas, incluso para niveles altos. Ya que yo he tenido muchas cuentas a nivel 40, 50 y si algo, esta isla es muy fácil, pero si te descuidas te puede salir una bestia. Por lo regular se respawnea de noche. Es una bestia gigante que literalmente tú luego la vas a escuchar, porque es el gruñido de una bestia literalmente. Y cuando lo escuches tienes que alejarte lo mayor posible y observar a tu alrededor. También si tú agachas y presionas la G, vas a escuchar más todo lo que está a tu alrededor. Cuando escuches ese grito de bestia, siendo nivel bajo, solamente mira alrededor tuyo y checa que no esté cerca, porque te va a hacer one shot en la mayoría de los casos. O no vas a saber qué hacer porque es una bestia que la verdad intimida bastante. Ok, una vez llegando acá, puedes bien subiendo toparte a enemigos, o no te puedes topar a nadie, o te puedes topar a algún jugador porque esa isla es muy concurrida, o simplemente no te topes a nadie. Muchas veces hay gente ahí, o muchas veces hay gente acá. Acá pues prácticamente es donde venimos para farmear de nivel 10 o nivel 7, como tú quieras, o incluso puedes venir siendo nivel 5. Menor a nivel 5 no. Yo recomiendo que si eres menor a nivel 5 ni siquiera te acerques a esta área, porque te van a matar bien horrible. Tal vez tú me puedes decir, no, pues yo lo hago, pero si ya lo haces, pues bien por ti, ¿no? Pero por ejemplo ahorita que no hay ningún NPC, acá literalmente hasta acá, hasta este punto del camino, solamente es hasta niveles 10. De nivel 10. Una vez ya siendo nivel superior a 10, ya puedes avanzar más en el camino, que vendría siendo hasta acá. Y acá yo recomiendo que serían ya niveles 12, superior a 10, ya niveles 15, para que vengan a farmear lo que vendría siendo la ciudad de los bandidos. Aquí sí o sí va a haber bandidos, porque es la ciudad de los bandidos. Recuerden que si van agachados no los van a ver muy bien. En cambio, si se paran, los van a ver al instante. En cambio, ese bandido no. Lo que pueden hacer muchas veces es acercarte por la espalda y darle al clic, y así automáticamente los matas. Puedes llevarte su cadáver y rematarlo más hacia acá, porque si lo rematas en la isla de los bandidos, van a venir todos los bandidos a matarte. Así que cuidado con eso. Ok, entonces, muchas veces van a aparecer eventos aleatorios. Si tú eres inferior a nivel 10, te recomiendo que no los ayudes, debido a que, de verdad, si bien te beneficia, puede llegar a perjudicar, ya que son muy fuertes. Y si golpeas a los de color blanco, que son los de Etrea, de verdad te van a seguir y te van a matar. Y ni hablar de los de color negro, porque ellos son más fuertes todavía que los de Etrea. Bueno, entonces te recomiendo que trates de venir uno por uno, un NPC por NPC. Los de daga son los más difíciles de matar, debido a que, pues, precisamente, por eso recomiendo la daga. Porque Maiden Weapon sí, saca mucha vida. Heavy Weapon saca más vida. Pero ¿de qué te sirve que un golpe saque mucha vida y no darlo, a dar muchos golpes que no saquen nada de vida pero darlos? Ese es el punto. Que la daga, si bien es difícil, porque es difícil de hacerle parring, debido a que es muy rápida, te baja muy poco, pero cuando ves ya te bajó más que una Heavy Weapon o cualquier otra arma, porque son armas muy rápidas que en cualquier otra situación no te estarían pegando, porque son fáciles de perfect bloquear. Ok, y recuerden que aquí ya siendo nivel 15 ya puedes venir y tomarte la libertad de matarlos. Obviamente yo te recomiendo, como te dije, matarlos uno por uno y no venir así como yo. Yo acá porque ya estoy seguro de que los puedo matar. Y hasta incluso hay una fuente de agua, la cual te puede servir si es que no tienes comida. Entonces también vas a ver o vas a notar que más acá va a haber más NPCs, pero van a ser muy pocos, solamente va a haber uno más. Puede llegar a haber excepciones, que hay una fogata aquí, pero son eventos raros que no deberían pasar. Ok, vas a toparte con este NPC. Lo más recomendable es que lo mates así, y ya simplemente lo remates para que te dé su experiencia, ¿no? En este caso, pues yo soy pistola, así que recuerden, no se los recomiendo para nada. Y bueno, ok, hasta acá yo recomiendo el farmeo de nivel 10 hasta nivel, ¿qué se podría decir? Yo lo recomiendo de nivel 10 a 15. Puedes llegar acá siendo nivel 10, o llegando a nivel 15 ya puedes venir acá. Pero la siguiente zona que voy a recomendar sí ya es un poco más complicada, y se las recomiendo a niveles 20.
A partir de aquí se les voy a recomendar solamente a partir de nivel 20, ya que toda esta isla, en teoría, solo es nivel full 20. Toda esta parte es nivel full 20. O sea, full 20. A ver, vamos a checar. Una vez ya teniendo el nivel 20 conseguido, cosa que es muy fácil ya, la verdad. En esta isla se consigue bastante sencillo. Vas a tener que venir a esta área que está acá. Recuerda que por donde veniste simplemente tomas esta desviación. Una pequeña desviación, en teoría. Puedes tomar dos rutas. También hay una variación que también, si no quieres ir por los bandidos porque son muy difíciles, puedes venir por unos NPCs que todavía son más fáciles todavía que los bandidos, que están aquí en la derecha. Solo que no te descuides porque tienen algo que es como una daga, incluso más rápido que la daga. Sacan muy poca vida, pero vienen en manada, así que ten cuidado cuando vengan en manada porque te pueden llegar a matar. Y como son una cantidad exagerada, cuidado. Así que se respawnan acá. Siempre va a haber NPCs de esos. No sé si porque es noche no hay, pero en la mayoría de las situaciones debería de haber. Supongo que se van a respawnear ahorita, en cualquier momento. O tal vez no. Por algún motivo no se han respawneado. Pero sí, en toda esta área debe de haber como unos zombies azules. De por sí algo anda mal en este server, porque no es común que no haya nada acá. Y ya de acá adentro no te recomiendo venir, pero si quieres venir, pues eres libre de hacerlo. Simplemente te vas a topar a más bandidos y en muchas de las situaciones tal vez no te topes a nadie. Pero al final del camino va a haber como una casa en donde si hablas con ese NPC te va a dar lo que vendría siendo el glider, lo que vendría siendo, ¿cómo se puede decir? Blueprint, la estructura, el esquema. Te va a dar la pura esquema para que se lo lleves al que forja y tú puedas usarlo. O sea, te lo llevas al de la forja, el de la forja te lo canjea y ya tú lo puedas craftear. Así que también es medio indispensable. Y también pueden ocurrir estos eventos aleatorios en donde te pueden sorprender NPCs. Y ya simplemente ten cuidado porque puede que te toque en mal momento y estés en otra pelea y te llegue un NPC como de estos. Aunque recuerden, todos los NPCs dejan loot. Tienen que buscarlo. Todos los NPCs que mates, en excepción de los de la ciudad, dejan loot. Simplemente es cuestión de estar viendo. Mira, por ejemplo, allá sale como una estela y ya puedes saber que allá está tu loot. Ya que es bastante sencillo farmear aquí. Ya 5 esmeraldas tú lo llevas a cualquier isla de donde vienes, y de la de los vigías o de la de Eteria, y se lo das al vendedor, cualquier vendedor, y ellos te lo aceptan y te dan dinero. Y ya con eso te puedes comprar Training Vest y eso, porque eso sí, no puedes levelear si no te pones esto. Y cuando te salga así que no puedes entrenar ahora mismo, quiere decir que necesitas poner en práctica lo que acabas de aprender, que básicamente es lo que hice, por si no lo sabes. Pero ¿cómo lo pones en práctica? Que te golpeen, que te mates NPCs. De hecho, lo que, si eres muy pro, o de verdad no valoras tu vida, puedes ir a un océano específico. Ah, miren, ese sonido es el sonido del que les hablo. Bueno, se hizo de noche, así que es normal que salga. Es una más bestia de lo que vendría siendo, es un gigante. Así que simplemente lo tienen que buscar, en dado caso de que ya crean que lo pueden matar. Pero yo no los recomiendo ir hacia él, porque tienen nivel... yo siendo nivel muchas veces alto, me ha matado o me ha bajado mucha vida. Así que yo les recomiendo que no lo busquen fuera de estas áreas, porque esta área es especial para matar de ese tipo de cosas. Por ejemplo, si tú vienes acá, recuerden, el camino es de este lado. Acá te vas a topar el respawn de esas cosas, pero con la diferencia de que no van a poder salir. Y si llegan a salir, pues tocará runearla, pero los puedes buguear. Ya que en este juego, por ejemplo, si eres nivel bajito, ¿no? Digamos, eres nivel bajo y tú matas a alguien super nivel alto, o sea, un NPC, por ejemplo, si tú a nivel 0 matas a esa cosa gigante, ya no te va a aparecer esto de que no puedes entrenarlo, que lo tienes que poner en práctica en un largo tiempo. ¿Por qué? Porque tú ya habrás hecho más de lo que debiste haber hecho en tu nivel.
Así que es una recomendación que si eres nivel bajo vayas a matar NPCs de nivel alto para que no te salga eso. Miren, por ejemplo, es eso a lo que me refiero. Lo que ustedes deben de hacer siempre es llegar por la espalda y campear detrás de la pared. Lo que se suele hacer es eso. O sea, tú le disparas, tratas de esquivarlo. En todo caso, si ves que te va a matar, simplemente corres para acá. Cierto, tiene unos ataques que son a distancia y ahí se va a buguear. Muchas veces puede cruzar, miren, ahorita dejemos que cruce. También tiene ese grito y ese grito hace que no te puedas salir de lo que vendría siendo el juego. Y tengan cuidado porque a pesar de que lo vean así, te puede lanzar su ataque a distancia. Y está gritando para que no se vaya el danger. ¿Tienes elemento fuego o tienes una fogata? Pues simplemente vete curando. Vete curando mientras matas a esa bestia. En mi caso no es tan necesario, pero para mostrarles cómo se buguean, pues ahí se buguea. Al fin y al cabo eso está hecho como para que no pase por la altura que tiene. Porque sí se puede acercar más, pero no sale por la altura que tiene. Y ya una vez que ya te hayas curado, pues lo que tienes que hacer es venir a matarla. Ya después la vas a matar exageradamente fácil. Obviamente, recuerden, pistola no es muy buena, pero lo matan exageradamente fácil. Te va a dar, te puede dar ítems. Por ejemplo, me dio, no vi que me dio, pero me dio algo. Y pues prácticamente eso, ¿no? Básicamente es eso. Que este es el respawn y muchas veces, por ejemplo, te quita eso. En mi caso ya no, porque ya soy nivel 38. Así que pues en mi caso no me quita eso. Más arriba también hay otra bestia, pero no puedo subir porque no tengo agilidad. Así que si ustedes suben agilidad van a poder subir allá arriba y pelear con otras sin tener que esperar a que se respawne esta otra. Pero de verdad tengan cuidado, no se lo tomen a la ligera. Cuando vean una y son niveles bajos, corran. Los va a matar muy fácil. Incluso mucha gente, como ya sabe este método, lo que hacen es dejar su fogata y acá la puedes simplemente usar tu flint y sentarte. No es necesario tener alguna magia o si no tienes madera, cosa que sería muy raro porque el hacha te la regalan. Así que sería muy extraño que no tuvieras flint o que no tuvieras algo, no sé, para encender fogatas. Recuerda, el flint se crea con carbón y piedra y pues con el pico se consigue fácil en el área donde te dije que salen los zombies. En el área donde no salió ningún zombie y siempre salen. En esa área hay un montón de minerales que te sirven para crear cosas o para venderlos directamente. Por ejemplo, puedes minar iron, esmeralda, puedes minar carbón, puedes minar piedra, puedes minar de todo. Ahí hay de todo, absolutamente casi. Así que es bastante interesante. Por ejemplo, aquí hay un jugador que probablemente me va a querer seguir y me va a querer matar porque así son todos los jugadores de acá. Te siguen para quererte matar. Pero yo voy a ser más inteligente que él. Y vamos a darle. Bueno, quería salirme, pero sirve que dejamos acá el PvP para el video. Aunque la verdad no quiero pelear, porque no soy muy bueno en PvP. Pero bueno, este jugador tiene pinta de que me va a querer seguir todo el rato. Sí, me va a querer seguir todo el rato. Aquí lo que tienen que hacer, recuerden, como siempre, mantener la calma, porque si no los pueden matar. Y como pueden ver, nivel alto y tiene la daga. ¿Por qué? Porque es lo más recomendado. Últimamente se te recomienda usar mucho daga. Por eso mismo, de que es muy fácil de pegar y muy difícil de hacerle perfect block. Aunque no sea muy extraño, o sea, se me está acercando, pero es como si mis golpes, o mis disparos más bien, mejor dicho, no le hicieran nada, porque pues me está siguiendo, nos estamos desgastando, porque cuando están en el agua, tu estamina empieza a bajar mucho, o muy rápido al menos. Y no sé por qué me está siguiendo si nos estamos desgastando los dos, y además, pues es muy difícil de que no me está acertando definitivamente ningún golpe. Y los pocos golpes que me logró acertar, pues
pues fueron literalmente nulos, ¿no? Y a eso es lo que yo me refiero. Cuando agarren Light Weapon, agárrenlo porque si bien no baja mucha vida, te pueden decir es que eso no baja vida, pero sí tal vez no baje vida, pero va a golpear al enemigo y de alguna forma va a causar que el enemigo no se pueda salir. Yo me hubiera salido, no hubiera puesto mi vida en riesgo, capaz si era un tremendo pro y le hubiera dado al F4 y no me hubiera quitado nada, ni hubiera perdido comida y aparte no me hubiera bajado vida porque pues era obvio que me quería venir a matar. Tú en esos casos haces el F4, yo porque estaba en el video. Pero normalmente es lo que te recomiendo que hagas. Cuando veas que alguien se te acerca a matarte, simplemente salte del juego y todo bien. Recuerda, para retirarte de esta isla lo único que tienes que hacer, súper fácil. Va a haber unos... con un palo ahí donde vas a poder respawnear tu barco, sencillamente. Y pues respawneas el que tengas, ¿no? En mi caso, yo tengo el otro, pero se ha destruido porque me lo destruyó una bestia marítima. Y pues prácticamente aquí está, ¿no? Y ya tú puedes ir a lo que vendría siendo otra isla y demás. En este caso, por aquí vamos a dejar lo que vendría siendo la guía, la primera guía para niveles hasta nivel 20, ¿no? De nivel 5 hasta nivel 20, después les voy a enseñar la guía de nivel 20 a nivel 30 y de nivel 30 a nivel 40. Aunque esos ya van a ser muy opcionales, porque tú siempre se empieza aquí. Pero tú saliendo de aquí, pues, hay muchas opciones que puedes tomar. No es necesario que, por ejemplo, vayas a una isla que yo te diga después de ser nivel 20. Porque tú siendo nivel 20, ya puedes decidir si ir a una isla más difícil o quedarte en una fácil. Porque te puedes mover a una que está muy difícil, pero que no está imposible. Porque, por ejemplo, cuando tú llegas a la de los bandidos, es imposible. Literal, es muy difícil. Pero una vez que ya te adaptas a la de los bandidos, va a haber islas más difíciles todavía, muy difíciles. Y la de los bandidos pues ya te va a quedar muy fácil. Es tu decisión si te mueves a esa isla, si te vas a una un poco más difícil, si te vas a una muy difícil. Pero ya no va a ser nada que ver. O sea, por ejemplo, esta va a ser la isla más difícil que te vas a topar. ¿Por qué? Porque te vas a topar un poco de todo lo que vas a ver en las siguientes islas que te voy a estar mostrando. Tienes a un boss que vendría siendo la bestia gigante. Tienes a los bandidos por sorpresa. Y tienes eventos aleatorios. Si bien cuando vas en barco no tienes ningún problema y no te aparecen bestias random en el mar o volando, es como un principio, ¿no? Es como un principio para que puedas entender esta isla. Así que bueno, si este video te ha gustado, no olvides de suscribirte, dejar tu like y decirme si quieres una parte 2 de este video, ya que ya lo tengo muy planeada. Y bueno, nos vemos en un próximo video.